Soy geógrafa de la UCR y actualmente estoy haciendo mi doctorado en geografía en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Pero parte de mi doctorado y parte de mi proyecto de investigación está relacionado con el proyecto Cloudwater, que es de lo que les voy a presentar en la siguiente hora. Yo soy bien lenta en Google Meets, así que espero que me tengan paciencia si tengo algunos problemas técnicos al compartir la pantalla. Así que voy a compartir aquí. Ya, ahora sí se empezó a compartir, creo. Y nada más voy a hacerla en... Listo. Espero que se vea la pantalla completa. Si no, me interrumpen y vemos cómo lo solucionamos. Bueno, entonces, como les decía Alonso, mi proyecto de investigación forma parte del proyecto Cloudwater, que es un proyecto de ciencia ciudadana en hidrología. Esta foto que ven en la presentación, en la portada, es el río Tres Amigos, que es un río que forma parte de la cuenca del río San Carlos y es además el río en donde yo hice mi tesis de licenciatura cuando estaba en geografía en la UCR. Y la razón por la que siempre tengo este río en mis presentaciones es porque es el primer río en el que yo empecé a hacer ciencia ciudadana y tal vez algunas personas aquí no están familiarizadas con el concepto de ciencia ciudadana o de monitoreo comunitario, pero es básicamente cuando personas que no forman parte de una institución académica o de un centro de investigación forman parte de una investigación científica. Y en este caso, lo que yo hice en mi tesis hace 5 o 6 años fue un monitoreo de la calidad de las aguas del río Tres Amigos que realizamos en conjunto con personas de la comunidad. Y cuando entonces continué con mi doctorado, sigo investigando sobre esta práctica de monitoreo comunitario, pero ahora lo hago en un proyecto que es un proyecto global y que además utiliza una herramienta de monitoreo muy distinta a la que yo usaba en la cuenca del Tres Amigos. En el Tres Amigos usábamos unos kits para hacer mediciones físico-químicas. Cuando llegué a este proyecto, pues empecé a trabajar con una aplicación móvil que se descarga en el teléfono y que con eso es que se recolectan datos de datos en ríos a nivel global. Entonces lo que les voy a contar hoy es básicamente cómo se ve hacer ciencia ciudadana o hacer monitoreos comunitarios en la hidrología, que es la disciplina que se encarga de estudiar las aguas superficiales en la Tierra. Y voy entonces a presentar particularmente el caso de Cloudwater, que es este proyecto y esta herramienta con la que yo trabajo. Cloudwater es un proyecto de investigación, no es una ONG, tampoco es no es un grupo comunitario, es principalmente un proyecto de investigación que está basado en la Universidad de Zúrich, en Suiza, en la Unidad de Investigación de Hidrología y Clima. Es un proyecto que se dedica a la recolección de información hidrológica por medio de esta aplicación móvil que les voy a presentar dentro de poquito. Y parte de la idea del proyecto es no solamente desarrollar métodos de ciencia ciudadana para monitorear ríos, y en este caso por medio de la aplicación, sino que también busca que al utilizar esta herramienta se logre despertar el interés de la población en temas hidrológicos. Que para mí es muy interesante porque yo creo que al ser un proyecto de investigación, cuando el proyecto se creó no estaba realmente conectado con algunos grupos comunitarios, pero yo me he dado cuenta que los grupos con los que hemos trabajado en Latinoamérica ya tienen este interés en temas hidrológicos y entonces el uso de la aplicación se vuelve muchísimo más provechoso. Esta es una foto de quienes somos parte del proyecto, porque en este momento somos 5 personas trabajando en el proyecto. Francisca ya no forma parte del proyecto ahora, pero tenemos a Jan y a Ilia, que son como los líderes del proyecto. Estamos Miriam y yo, que somos las estudiantes de doctorado en el proyecto, y también tenemos una community manager que se encarga de toda la parte más como de relaciones con los participantes y con los usuarios de la aplicación. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es básicamente un ejemplo de cómo la participación ciudadana se da en la recolección de datos hidrológicos y me voy a enfocar particularmente en el proyecto Cloudwater. Esto porque más adelante lo podemos discutir, pero existen otros ejemplos, otros proyectos y otros métodos también que se pueden desarrollar a través de monitoreos comunitarios para monitorear ríos.
Entonces, la motivación detrás de Crowdwater es este mapa, que yo pienso que tal vez algunas personas que ya han formado parte de las capacitaciones de Río Urbano tal vez lo conocen, pero es básicamente la motivación que hay detrás de por qué necesitamos datos. Y es básicamente porque enfrentamos una escasez de datos global en temas de escorrentía, pero también se traduce a escasez de datos en temas de precipitación, de temperatura, todo lo que tenga que ver con datos que necesitamos para cuantificar y para hacer proyecciones con respecto a la disponibilidad de agua. No, realmente existe una escasez importante de estos datos. Entonces, en los puntos azules se ve que los datos más recientes, es decir, donde hay actualizaciones sobre la disponibilidad o la información actual sobre el estado del recurso hídrico se concentra en muy pocas regiones y que en realidad es en la mayoría del mundo en donde hay pocos datos o datos que fueron tomados hace muchísimo tiempo. Entonces digo que esta es la motivación detrás de Crowdwater, porque la idea cuando se creó el proyecto era, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para obtener estos datos o para estar generando datos frecuentemente en zonas donde no hay, por ejemplo, recursos para tener equipos instalados en todos los ríos o en todas las cuencas, y que de esta manera se puedan tener datos que puedan ser utilizados para investigaciones en temas de recurso hídrico? Entonces, así es como viene la idea de la aplicación, con esta aplicación con la que yo trabajo, que se llama Crowdwater. Es una aplicación que se descarga en el teléfono y que tiene 6 categorías de observación. 4 de esas categorías tienen que ver con cuánta agua hay en el río o en el cuerpo de agua, y 2 de esas categorías tienen que ver con la condición de ese cuerpo de agua. Entonces, la aplicación es de alguna manera una respuesta a la falta de herramientas también de cómo poder medir cuestiones hidrológicas en áreas donde no se tienen recursos o donde no se dispone de la capacidad técnica para tener equipo y técnicos encargados de las mediciones hidrológicas. Porque la aplicación, al estar disponible para descargarse en los teléfonos, básicamente puede ser utilizada por cualquier persona. Aquí se ven las observaciones de Crowdwater en el mundo. Esta es una actualización que acabo de hacer. Busqué los datos que teníamos a marzo y tenemos alrededor de, bueno, son casi 50,000 observaciones que hay en aplicación. Y cuando me refiero a 50,000 observaciones es que hay casi 50,000 datos registrados, es decir, observaciones que las personas hicieron en ríos. Y eso se traduce en unos 7,800 puntos. Quiere decir que son puntos donde las personas en el río fueron, tomaron esa observación, y las 49,000 incluyen además actualizaciones que se hicieron a ese punto. Es decir, no solamente fue una observación que se registró, sino que las personas continuaron actualizando el estado de ese río. Y como pueden ver, las observaciones están distribuidas casi que a lo largo de todo el mundo. Hay regiones en las que tenemos menos observaciones, hay países en los que no tenemos observaciones todavía, pero lo que quiero ilustrar con este mapa es que el uso de la aplicación está relativamente extendido a lo largo del mundo. Entonces, como les decía, Crowdwater no es en principio una ONG o un proyecto comunitario para el monitoreo de ríos, sino que es un proyecto científico, por lo tanto, tiene principalmente un enfoque científico y de investigación en temas de ciencia ciudadana e hidrología. El principal objetivo que tiene el proyecto es evaluar el potencial que tienen estos datos que se generan en aplicación para ser utilizados en modelado hidrológico, porque el proyecto, como les decía, está basado en la unidad de hidrología y clima. Entonces, los estudios que se hacen normalmente tienen que ver con la predicción de sequías o de inundaciones, y para ello se requieren datos de nivel del agua o de caudal, por ejemplo. Entonces, parte de las preguntas que nos hacemos en el proyecto tiene que ver con cuáles son las variables hidrológicas que pueden ser observadas por medio de ciencia ciudadana, cuál es la precisión que tienen estos datos que se recolectan por medio de una aplicación como Crowdwater. Y hay otras preguntas que tienen que ver con cuáles serían los datos más informativos, y esto tiene que ver con la distribución espacial y temporal de los datos. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, si sería bueno que las personas tomen mediciones todos los días o si con una vez al mes es suficiente, pero también nos preguntamos si es necesario tener 10 puntos de monitoreo a lo largo del río, o si sería mejor tener, por ejemplo, solamente un punto de monitoreo y que se esté actualizando cada semana.
Esto porque queremos entender cuál es entonces la mejor distribución espacial y temporal de los datos para ser utilizados en aplicaciones como modelado hidrológico. Sin embargo, a lo largo del tiempo, es algo que olvidé mencionar al inicio, pero Crowdwater funciona desde el año 2016. Crowdwater también no solamente es un proyecto científico, pero entonces es también una herramienta para el monitoreo comunitario del agua. Y entonces, por eso la investigación científica tiene que ver en, bueno, cómo hacemos para que podamos probar que estos datos y que esta información que se genera por medio de la aplicación es científicamente válida para estudios, por ejemplo, en hidrología. Entonces, estas fotos que les muestro aquí son algunos ejemplos de cómo Crowdwater es también entonces una herramienta para el monitoreo comunitario que va más allá de ser una aplicación que es diseñada en la Universidad de Zúrich en Suiza. Las fotos de arriba son de unos talleres que tuvimos el año pasado en El Salvador, en la comunidad del Zonte, donde ya la comunidad estaba organizada para realizar monitoreo físico-químico del río El Zonte. Y cuando presentamos la aplicación, entonces empezaron a complementar esas mediciones físico-químicas con mediciones del nivel del agua. La foto que se ve a la izquierda, abajo, la primera, a mí me gusta muchísimo porque es una foto de cómo, ya les voy a mostrar cómo funciona esto de las mediciones del nivel del agua, pero es una foto que me gusta mucho porque esta bandera, bueno, no es una bandera, esta señal que ven en rojo, amarillo y verde, es un signo que pusieron en el río para acordarse de que cuando pasan por ahí tienen que tomar una actualización en aplicación. Y las últimas dos fotos hacia el lado derecho, abajo son fotos de un proyecto que se dio en territorio mapuche, en Chile, donde también tenían mediciones del nivel del agua en el río y además complementaban con otro equipo que tenían para hacer mediciones para cambios del nivel del agua. Entonces, son unos ejemplos de cómo pasa también de ser un proyecto científico a ser una herramienta para el monitoreo comunitario. Ahorita lo que voy a hacer es enfocarme en estas mediciones del nivel del agua y por qué ven esa regla que en la aplicación se llama regla de medida virtual, pero es como un sticker que les voy a explicar cómo funciona para hacer mediciones del nivel del agua. Porque además es la parte de la aplicación que creo que se vuelve tal vez incluso la que se vuelve más atractiva al inicio cuando presentamos la aplicación. Entonces, tiene que ver con cómo medimos el nivel del agua utilizando esta aplicación. Normalmente si vamos al río, en el río no hay equipo de medición que esté instalado, muchas veces no tenemos realmente ese equipo disponible en nuestras casas o en la organización con la que trabajamos, pero hay otros lugares en los que se ve así, hay una regla que ya está instalada en el río y en donde la gente puede ir notando cambios en el nivel del agua. Otro ejemplo sería este. Hay otros ejemplos en los que son sensores, por ejemplo, que están instalados y que con eso se van recolectando datos sobre el nivel del agua. Pero la realidad es que se ve normalmente así, ¿verdad? No hay equipo, no tenemos la disponibilidad de equipo y entonces, pero aún así queremos tener mediciones del nivel del agua. Entonces, es por eso que en la aplicación lo que se hizo al inicio del proyecto fue diseñar este método que permita de una manera digital hacer una medición de nivel del agua. Y por eso es que se llama regla de medida virtual, porque es como un sticker que cuando se toma la foto en la aplicación, puedo agregar este sticker de regla para hacer una visualización del nivel del agua. Entonces, básicamente es una herramienta que permite hacer observaciones del nivel del agua en ríos. Tiene 10 clases del nivel del agua y esos son esos números que ustedes pueden ver en el sticker, que va de -1 hasta 5, por ejemplo. No requiere la instalación de dispositivos de medición porque es algo que está dentro de la aplicación una vez que se empieza a utilizar, que entonces puede ser aplicable a cualquier parte del mundo o en cualquier río, ¿verdad? Que no es necesariamente un equipo que tenemos que mandar desde Zúrich hasta Costa Rica, por ejemplo, para que lo utilicen. Y bueno, fue el primer objetivo del proyecto. Entonces es en el método y además son en los datos en los que más hemos desarrollado investigación sobre el valor que tienen estas observaciones para otras aplicaciones. En la aplicación se ve así.
Hay algunas personas que tal vez ya conocen la aplicación, entonces saben más o menos cómo es que se ve en la aplicación, pero esta es la aplicación como se ve en el teléfono y con los números voy señalando de alguna manera los pasos que hay que hacer. Entonces, lo primero es que se revisa que la ubicación o que el GPS esté activado, selecciono la categoría de observación, después subo la foto o tomo la foto, luego elijo el sticker y así se queda guardado. Yo hice este video que espero que se esté viendo, en el que de alguna manera hago una visualización de cómo se ven esos pasos. Entonces, una vez que estoy en la aplicación, selecciono que quiero hacer la observación de la regla de medida virtual. Ahí mismo me abre la posibilidad de tomar la fotografía, entonces la tomo. Y una vez que se toma la foto, puedo entonces agregar estos stickers. Hay 3 que tienen que ver, son realmente de acuerdo a las preferencias de la persona para seleccionar el sticker. Entonces, como vieron, puse el sticker y así se queda guardado el punto. Este es el ejemplo de cómo es que se genera ese primer punto al inicio. Yo sé que voy muy rápido y yo sé que no estoy, y que tal vez parece como un montón de pasos al inicio, pero más adelante voy a ir más detalladamente prestando atención a estos pasos. Por ahora nada más quiero hacer una visualización general de cómo se ven el uso de la aplicación. Entonces, se genera esta observación y ya tenemos entonces la primera observación del nivel del agua. Pero se pueden actualizar, porque entonces, no sé, pasó que fui hoy al río y en la noche llovió un montón, entonces mañana, como decimos, el río está crecido. Y entonces el nivel del agua aumenta. Entonces, muy interesante poder hacer actualizaciones, que justamente dentro de la aplicación, como estoy señalando ahí en rojo, se puede ver que hay una opción en la que yo puedo agregar como una nueva observación a ese mismo punto y decir, bueno, ayer el agua estaba en nivel 1, pero hoy de hecho subió a nivel 2. Entonces, en la misma aplicación, yo voy, selecciono el punto en el que ya estoy, digo que quiero hacer una actualización, vuelvo a tomar la fotografía y selecciono entonces en qué nivel del agua está, comparando con el nivel del agua, con el último nivel del agua que yo puse. Entonces así se generan de alguna manera como series de tiempo que como pueden ver en el gráfico, se va entonces de alguna manera documentando cómo es que va cambiando el nivel del agua. Como les decía, el agua en algún momento estaba en 4, pero luego bajó al nivel 2, pero luego llovió un montón, entonces el nivel del agua subió hasta 6, por ejemplo. Y así pueden ver en este caso, por ejemplo, una serie de tiempo semanal de cómo cambió el nivel del agua en el río en el lapso de una semana. En la aplicación eso se ve así. La aplicación también muestra esa gráfica ilustrando cómo es que las observaciones que se han ido ingresando reflejan esos cambios en el nivel del agua. Entonces, como les decía, la investigación que hace el proyecto es, bueno, cuál es la distribución espacial y temporal ideal para que esos datos puedan ser utilizados después en una aplicación como modelado biológico, por ejemplo. Y entonces, bueno, parte de la investigación del proyecto concluye que, de acuerdo a pruebas que hicimos en algunas cuencas acá en Suiza, muestran que lo ideal sería que esas observaciones se hagan diariamente. Pero aún así, si se hacen semanalmente, como pueden ver en el gráfico morado, pueden ver entonces que de alguna manera, aunque lo ideal sería que las observaciones se hagan diariamente, las observaciones semanales también son muy útiles y que obviamente si comparamos a tener semanales con no tener datos del todo, es muchísimo mejor que se hagan semanalmente, aun cuando no se puedan hacer diariamente. Esto lo que quiere decir es que si los datos que se generan con la aplicación se hacen de manera diaria o semanal, pueden ser utilizados después para la calibración de modelos hidrológicos. Bueno, entonces lo que expliqué ahorita, que fue de una manera muy rápida, yo sé, es para tener una idea de la investigación que hizo el proyecto y de en qué consiste la aplicación Crowdwater. Más adelante les voy a mostrar ejemplos concretos y específicos de cómo se utiliza o cómo se coloca esta regla virtual y ejemplos de cómo se utiliza.
Pero eso fue la investigación que se hizo en los primeros 4 años del proyecto y en el 2020 empezamos Miriam y yo a trabajar, por decir así, en la segunda etapa del proyecto. Entonces tenemos objetivos de investigación diferentes. Por ejemplo, Miriam se enfoca en el estudio de los datos de ciencia ciudadana que se recolectan por medio de la aplicación para monitorear quebradas o ríos estacionales, que son estas quebradas que se secan de vez en cuando en cierta época del año. Es muy interesante porque pensamos que son quebradas normalmente, ¿verdad? Que son cursos de agua muy pequeños, pero en el contexto de cambio climático actual en el que nos encontramos, pueden ser también grandes cuerpos de agua y ríos que pensábamos que nunca se iban a secar, están disminuyendo su disponibilidad de agua. A mí me pasó justamente que utilicé la aplicación y le encontré la utilidad, particularmente en Costa Rica, en enero que estuve visitando y estuve en algunos lugares en Punta Arenas donde pasaba por ríos que estaban completamente secos. Y ahí es donde utilicé entonces, por ejemplo, la categoría de ríos intermitentes. Este es un ejemplo de cómo se puede documentar esos cambios, porque la aplicación permite registrar, bueno, se toma la foto y además puedo decir si el cauce está seco, si está húmedo, si hay algunos charcos, si es apenas un chorrito de agua o si es una corriente de agua normal. Este es un ejemplo de cómo se ve en aplicación. Es el mismo río y todas esas fotos son en distintos días y lo que se puede ir viendo es ese cambio que hay en la disponibilidad o en la presencia de agua. Entonces, bueno, esa es parte de la investigación que hacemos actualmente en el proyecto. Después yo me estoy enfocando en las observaciones de calidad del agua porque la aplicación tiene una categoría de observación cualitativa de la calidad del agua y esa es una de las categorías que les quería presentar, que se llama tipo de río. En esta es una evaluación muy cualitativa y de percepción sobre la calidad del agua, en donde las personas ingresan información relacionada con lo que conocen y lo que saben del el estado de la calidad del agua. Por ejemplo, qué tan clara es el agua, de qué color es, si se meterían a nadar o no, si hay plantas, si hay peces, si hay espuma. Se pueden también documentar olores que haya en el cuerpo de agua, si hay basura o no, si se conocen causas de contaminación. Este es un ejemplo de que tiene don Francisco, que ha estado presente en nuestros talleres de crowdwater en Costa Rica anteriormente. Y entonces, como pueden ver en la aplicación, entonces se toma la foto y se responden todas esas preguntas. Entonces, esa es la foto que don Francisco subió y respondió, por ejemplo, que la calidad del agua es muy mala, que no se bañaría, que no es agua potable, que el agua se ve muy turbia y que el color a veces se ve gris o lechoso, por ejemplo. Que no hay animales, que sí hay mucha espuma y que hay basura evidente, pero no prominente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ven esas observaciones de calidad del agua en aplicación. Y este es el video que hice para mostrarles cómo es que se ve entonces registrar un punto de esos. Entonces, igual, se entra como a la pantalla principal, selecciono que quiero hacer la observación de tipo del río y ajusto la ubicación que es arriba en el mapa, como pueden ver. Luego tomo la foto. Es el mismo ejemplo que tuve para el otro caso. Entonces tomo la foto y empiezo a responder esas preguntas. Por ejemplo, que si es un cuerpo de agua pequeño o es un río más grande, que cómo evalúo la calidad del agua. Digo que sí me metería a nadar, pero que no me la tomaría. Que es un cuerpo de agua que el cauce está controlado, el agua está clara. También puedo seleccionar el tipo de material. Entonces hay varias opciones y selecciono el que sea el indicado. Selecciono el color, pero aquí puse que el agua estaba clara. Que es el color típico. Puedo ver el fondo del río, digo que hay algunas plantas. Pongo que no veo animales ni peces. Tampoco hay espuma, luego pongo que tampoco veo ninguna capa de algas, que eso es muy importante de observar también. No noto ningún olor, no hay basura. Entonces todas esas preguntas se van respondiendo y es lo que después se ve de alguna manera como adjunto a la foto que cargo en la aplicación.
Y así es como se registran entonces las observaciones cualitativas de calidad del agua. Les ponía estos ejemplos de Costa Rica porque justamente hace un año o un poquito más de un año fue que empezamos con estos talleres con algunos grupos. Y así es como también ahora conozco el río Urbano y estamos haciendo esta otra charla. Entonces, en enero del año pasado tuvimos el primer taller que lo realizamos en conjunto con el proyecto TEU. Y ahí fue el primer acercamiento que tuvimos a la herramienta para algunos grupos en la GAM que empezaron a utilizar la aplicación. Después de eso tuvimos otro taller ese fue un taller virtual como este que estamos teniendo ahora, en el que las personas también se unieron para aprender de la aplicación, u otras ya la estaban utilizando y entonces pudieron hacer de alguna manera como refrescar el uso de la aplicación o hacer preguntas que tenían puntualmente. Así es como empezó de alguna manera el utilizar la aplicación en Costa Rica. Y ahora estamos entonces haciendo y aquí les presento un mapa más o menos de cómo se ven las observaciones. Entonces, en Costa Rica, realmente la aplicación está siendo utilizada en distintos puntos. Debo decir que hay algunos que están, la mayoría tienen que ver con grupos, por ejemplo, como los Observatorios Ciudadanos del Agua, los otros son los grupos que trabajan con TEU, por ejemplo, y hay otras personas que se han enterado de la aplicación o del proyecto de otra manera, pero realmente existen observaciones de groundwater en distintas zonas en Costa Rica. Estos son unos ejemplos que son del proyecto TEBU, de fotografías de cómo han sido sus talleres, donde las personas van y aprenden a usar la aplicación. Ellos también hacen el monitoreo, biomonitoreo, pero también complementan con el uso de las observaciones del nivel del agua, por ejemplo, utilizando CloudWater. Este es un ejemplo de cómo se ven las observaciones de calidad del agua. Estoy en el recuadro y con las flechas lo que estoy señalando son todas esas actualizaciones. Entonces, la persona creó el punto y hizo esa primera observación como les enseñé en el video antes, y después de eso, frecuentemente ha ido a actualizar cómo se ve o cómo va cambiando el río. A veces hay cambios en el color, a veces hay cambios en el olor. Entonces, este recuadro con todas esas fotografías, que cada uno tiene la fecha, es por decirlo así como un formulario. Entonces, es la foto y cada vez que se da clic en una de esas fotos, se va a desplegar todas las respuestas que la persona dio. Y así se puede ver si había un día que el agua o el río olía diferente a hacía 2 semanas, por ejemplo. Esa es la utilidad que tiene, por ejemplo, esa opción de poder actualizar el punto. Es, es muy interesante también porque en la observación, en la aplicación se pueden dejar comentarios. Entonces, en este caso, esta persona dice que hay descarga en el momento de aguas servidas y que se sabe que la causa de contaminación es el vertido de aguas residuales. Entonces, eso también permite documentar esos eventos en el río o esas situaciones que están afectando la calidad del agua. Este es un ejemplo de Helio Burgos, que yo creo que está justamente aquí en el público de hoy. Es una observación que hizo sobre utilizando este sticker de la regla para medir el nivel del agua. Así se ve en el mapa y así se ve, ¿verdad? Una visualización de cómo está en la aplicación. Y este es un zoom que hice para que vean cómo fue que utilizó la regla de medida virtual. Entonces, Helio lo que hizo fue que utilizó la aplicación seleccionando que iba a hacer una medición del nivel del agua con la regla de medida virtual y tomó la foto y luego agregó este sticker. Entonces, la próxima vez que Helio vaya a actualizar ese punto o alguien que pase por ese río y utilice la aplicación CloudWater quiera actualizarlo, va a poder entonces agregar una nueva observación sobre este mismo punto. Este es un ejemplo de Nati Gamboa, que también está aquí. Es un ejemplo de cómo se ve eso. Ella ya tiene varias observaciones, entonces abajo pueden ver que están todas esas fotografías con la fecha y si uno llega a cada una de esas fotos, uno puede ver el valor del nivel del agua que tenía en ese momento. Y este es otro ejemplo entonces de cómo se puede colocar la regla de medida virtual, que realmente se ajusta al río, se ajusta también a la foto, ¿verdad? Pero la idea es que de alguna manera se tenga como esa referencia para documentar los cambios en el nivel del agua. Hay cosas muy importantes que, que siempre repito cuando tienen que ver con el uso de la aplicación. Una de esas tiene que ver con, la aplicación funciona como una red social, de alguna manera. Es decir, vos tenés un perfil,
puedes seguir a personas o puedes seguir puntos de observación, por ejemplo. Entonces, algo muy importante es revisar las notificaciones, porque normalmente esa es la vía por la cual nosotros damos feedback de cómo se puede mejorar la observación, porque a veces hay que mejorar la manera en la que se puso la regla de medida virtual, a veces hay que cambiar la ubicación. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que en esa parte donde está el perfil y donde llegan las notificaciones, estarlas revisando para ver si nos han contactado o si hay nuevas observaciones que quisiéramos prestarles atención. Asegurarse de que la ubicación es correcta. Eso ahorita les voy a mostrar en un video cómo se hace, pero es muy importante porque a veces las observaciones normalmente están bien, las personas ingresan la información correctamente, pero la ubicación, el GPS se les olvidó activarlo o el GPS está un poco perdido y entonces a veces las observaciones salen como si estuvieran en la casa y no se ve ningún río en el mapa, entonces es muy difícil saber cuál es la ubicación de esa observación. Lo otro es seguir nuestras recomendaciones para colocar correctamente la regla de medida virtual o de la corriente intermitente, porque ya les voy a enseñar algunos ejemplos a qué me refiero, pero a veces la regla no es proporcional a la foto o no está colocada de manera en que pueda ser utilizada como una referencia posteriormente para actualizar el nivel del agua. Y actualizar las observaciones. Esto porque una observación es muy valiosa, pero tener muchas observaciones del mismo sitio es muchísimo más valioso para poder registrar cambios. Y eso no solamente aplica para registrar cambios del nivel del agua, sino también cambios de la calidad o de la contaminación por plásticos, por ejemplo, que es una categoría que tenemos. Esto porque de esta manera sí se pueden tener ese registro visual de cómo ha ido cambiando el cuerpo de agua. A esto me refiero a lo de las notificaciones. Este es un ejemplo de que yo le había escrito, por ejemplo, a don Francisco, diciéndole que si podría, por favor, utilizar mejor el icono de actualizar en lugar de tomar puntos nuevos cada vez que iba al mismo sitio. Y lo que les muestro es como ese ejemplo del chat, que son como comentarios que yo le dejé en esa foto y la persona puede verlas y también puede responder. Entonces, de alguna manera también mantenemos una comunicación virtual por medio de la aplicación. Lo otro es lo de revisar la ubicación. Este es un ejemplo mío de algo pasó con mi GPS y si ven, la observación no está en el río exactamente, parece como que está corrida. Entonces, en la misma aplicación se puede corregir eso. Hay una opción que son estos 3 puntos y yo ahí selecciono que quiero editar el punto. Y entonces, si pueden ver arriba, el recuadro que estoy marcando en rojo se muestra cómo al darle en editar punto puedo en la parte de arriba mover en el mapa ese circulito y correrlo al lugar indicado. En este caso yo andaba perdidísima porque era un punto que era en El Salvador y me quedó en Brasil. Entonces yo busqué en el mapa, lo corrí manualmente y así pude corregir la ubicación del punto. Ahí lo que hice fue posicionarlo en el lugar correcto, donde yo sé que había tomado esa foto y de dónde es ese río. Y así, entonces luego nada más lo guardo y ya se corrige el problema de la ubicación. Este es un ejemplo de lo que les decía la regla de medida virtual y por qué es importante seguir las recomendaciones. Si pueden ver en la foto del lado izquierdo, la regla está muy grande en comparación a la foto. Eso quiere decir que es cierto que puede llover muchísimo, ¿verdad? Y que el río va a crecer y puede llevarse esas casas, eso es cierto. Pero yo creo que si el río se llevara esas casas, nadie va a pensar en que va a ir a actualizar el punto. Sería mejor tener una foto, por ejemplo, como al lado derecho, donde es más proporcional a los cambios de nivel del agua que se puedan dar y que vayamos a documentar. Entonces, si un día llovió mucho y el agua llegó hasta donde está el +5, va a ser más realista y es más proporcional, ¿verdad?, a la fotografía y a los cambios que realmente se pueden dar. Otro ejemplo es este, es lo mismo, yo sé que el río podría crecer y llevarse ese edificio que está ahí, pero difícilmente alguien va a actualizar el punto. Sería mejor tener una regla más pequeña que se ajuste mejor, por ejemplo, a ese muro de piedra, en donde sí, la regla sí puede ser un referente para documentar cambios de nivel del agua que se den cotidianamente. Como por ejemplo, este ejemplo del lado derecho, sí, que es
es más proporcional. Como pueden ver, además es proporcional incluso al árbol que está detrás. Esas son recomendaciones que tenemos. Realmente cada ejemplo varía, pero son ejemplos que quería darles de cómo a veces los problemas no es que la persona no supo qué valor poner, sino que tiene que ver más con cómo se utiliza la regla de medio. Esto es con lo de las corrientes intermitentes, porque normalmente recomendamos poner estos círculos o una flecha señalando a qué área exactamente fue que observamos que que el río estaba seco o que solamente había charcos. Y a veces la gente lo que hace es que pone los dos o señala algo que no era realmente el río. Esos son entonces ejemplos de buenas prácticas, por decirlo así, al utilizar la aplicación. Esta es la aplicación, perdón, esta es la página web del proyecto y está disponible en 4 idiomas y uno de esos es el español. La aplicación también está disponible en español. Entonces, realmente también por cuestiones de idioma, yo creo que es bastante accesible. Y en aplicación, perdón, en la página, si van a la sección de aplicación, pueden ver que se despliegan cada una de las categorías de observación. Está la de la regla de medida virtual, está incluso la de tipo de río, humedad de suelo, contaminación por plásticos. Si van a alguna de estas secciones, entonces se les va a desplegar un paso a paso de cómo utilizar esa categoría. Pero también están las redes sociales y el canal de YouTube, donde también tenemos tutoriales y videos específicos para cada una de las categorías. Aquí les enseño que la aplicación también está disponible en 11 idiomas, y uno de esos son el español y el portugués. Entonces también está disponible para ser utilizada en Costa Rica. Eso es de mi parte hasta ahora. Yo sé que hablé muy rápido y que posiblemente es muchísima información, pero entonces pienso que podemos aprovechar lo que nos queda de tiempo para preguntas que tengan. Esta es la información de contacto del proyecto. La aplicación está disponible para Android y para Apple Store. Y estas son las redes sociales. Somos más activos en Twitter y más o menos en Instagram. Y en el canal de YouTube tenemos bastantes videos que tal vez les pueden interesar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, formalmente entonces iniciamos la segunda parte de la sesión. Sí. Recordarles, según ha ido comentando y consultando por medio del chat, montamos una lista. De momento, Ok. creo que hay 9 personas o 8 personas. Tengo que anotar las últimas, pero la primera persona que tengo en lista sería Miriam Obando. Si todavía estás por ahí, Miriam, puedes hacer directamente la consulta. Nada más sería que prendas el micrófono y consultes. Y luego de Miriam seguía Urpi Castañeda. Entonces, primero Miriam y luego Urpi. Miriam. Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Miriam. Hola, muchísimas gracias por la información y quisiera preguntarle, a la hora de hacer, bueno, subir el punto y empezar a hacer actualizaciones, ¿hay algún límite para poder actualizar, subir fotografías, que la plataforma de pronto colapse, que ya no se pueda subir más información? No, no hay ningún problema con el número de actualizaciones. Como siempre repetimos, entre más actualizaciones mejor. Y es realmente el objetivo del proyecto. Tener puntos de observación en donde realmente haya muchísimas observaciones, donde hayan suficientes datos para documentar esos cambios. Les voy a enseñar aquí, les puedo enseñar cómo se ven esas actualizaciones. Creo que es aquí, sí. Creo que ahorita se está viendo la página de la aplicación, ¿verdad? Este es por ejemplo, este ejemplo de Nati que les mostraba. Aquí en estos circulitos, cada uno son fotografías. Esta es la foto original que ella subió en ese río y todo esto son observaciones que ella ha ido haciendo. Entonces, ven, si voy aquí dando hacia la izquierda, se ven fotos de cómo ha cambiado. Vean, por ejemplo, que aquí se ve que subió el nivel del agua. Ya después no tanto. Entonces, no hay un límite de observaciones, se pueden actualizar cuantas veces quieran. Aquí están, por ejemplo, en mediciones, se pueden ver todas esas fotografías que ya les había enseñado. Si van a estadísticas, se puede ver entonces cómo ha ido cambiando el nivel del agua. Es una gráfica muy sencilla, pero es para mostrar cómo han ido cambiando el nivel del agua que se está reportando en este punto.
Entonces, no hay límite de observaciones. Se pueden hacer cuando quieran. Y lo más importante es que además no tiene que ser la misma persona que actualice el mismo punto. Yo creo el punto, pero el punto en ese momento se hace público y disponible en la aplicación. Entonces, otra persona que tiene la aplicación, que pasa por ese lugar y ve que ese punto existe, puede actualizarlo. Y eso es muy bueno porque entonces no es como que el punto me pertenece, sino que yo puedo realmente contribuir a generar más observaciones para los puntos de observación que tengan otras personas. Gracias, Miriam. Gracias, Sara. Urpi. Hola, muchas gracias, Sara, por la presentación y siempre los aportes tan valiosos. Qué bueno ver que hay más puntos en Costa Rica. Sí, Urpi, muchas gracias. Mi pregunta era igual que la primera que hicieron, lo de la cantidad de fotos que se podrían hacer, pero entonces aprovecho para hacer otra, que es, digamos, por ahí presentaste como un gráfico, ¿verdad? De lo de los niveles. Eso y otros que se pueden visualizar en la plataforma. No sé si han habido ejemplos, por ejemplo, en otros países de cómo se podrían presentar esos resultados. Digamos, no sé si autoridades o ahora pensando, por ejemplo, acá que están los corredores biológicos interurbanos, o si más bien la recomendación podría ser que a nivel de corredor se plantee una pregunta de qué es lo que se quiere analizar y entonces en función a eso hacerlo, o cuál sería un poco la recomendación. Sí, muchas gracias, Urpi. Eso es una pregunta muy importante porque es importante, yo creo que para el proyecto, es decir, para nosotros como proyecto es importante saber qué es lo que realmente las personas necesitan y qué sería más útil en términos de visualización de los datos. En este momento, la opción que nosotros ofrecemos es la descarga de datos. Entonces, si se hace, por ejemplo, aquí en la página web, si van a datos, se puede hacer la descarga de todos los datos o descarga de los puntos individuales. Y entonces aquí vienen las instrucciones de cómo se pueden descargar, por ejemplo, los datos de este punto. Yo quiero todas las observaciones que se hicieron en este punto y esto, al darse aquí, al descargar ese paquete, en realidad lo que hace es una descarga de un documento de Excel, donde están todos los datos registrados. Eso incluye incluso los comentarios que se hayan hecho sobre esa foto, sobre esa foto y ese punto. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo para algún proyecto o alguna pregunta que tengan en el corredor, yo creo que lo importante primero es plantear la pregunta para saber exactamente cómo visualizarlos, porque no tenemos hasta el momento en Crowdwater otra manera de visualizar y otra manera de compartir los datos. Entonces, si ustedes saben cómo los quieren utilizar, pues, y les sirven en el formato Excel, pues entonces ustedes mismos pueden ir y descargar los datos y utilizarlos como ustedes quieran. No tienen que pedir permiso, no tienen que, sí, no nos tienen que informar de que están utilizando los datos para eso, nada más los descargan. Pero si ustedes necesitan guía y ayuda sobre cómo utilizar esos datos para algo que tenga que ver particularmente con cuestiones hidrológicas, pues entonces en ese caso sí sería mejor formular la pregunta y coordinar una reunión con nosotros para ver de qué manera podemos ayudar y sugerir. Ejemplos de cómo otras personas se hayan utilizado es muy interesante también porque a pesar de que la aplicación se utiliza desde hace mucho tiempo, no tenemos tantos ejemplos de cómo grupos han utilizado esos datos después. Y el único ejemplo que tenemos hasta el momento, que es un ejemplo concreto y además que está finalizado, es justamente el proyecto en Chile, en territorio mapuche, donde utilizaron la aplicación por un año, estuvieron recolectando datos del nivel del agua y entonces después nos compartieron esos datos para que nosotros hiciéramos la calibración del modelo. Eso significó que ellos recolectaran los datos, pero que además se encargaran de recolectar y de compilar la información que se necesita para calibrar el modelo. Eso significaba mediciones de precipitación, de temperatura, estaciones de monitoreo en el río y hicimos entonces la parte de calibración del modelo para que ellos tuvieran, ¿verdad?, toda esta cuestión de predicción de caudal en el río, pero esa era una pregunta específica que estas personas tenían y bueno, fue un año de monitoreo, ¿verdad? No es un proyecto, ¿verdad?, como de
corto tiempo, además. Entonces, mi recomendación es que la pregunta esté clara, ¿verdad? Sobre cuál es el propósito y entonces así podríamos ver cómo podemos ayudar. Muchas gracias, Sara. Gracias, Urpi. Gracias, Urpi. Ya les digo un momento, se me ocurrió que está. José Alvarado Espinosa, ¿estás por ahí? Sí, hola Sara, muchas gracias por su presentación, un tema Hola. sumamente interesante. Yo tengo dos preguntas, ya una casi que la respondió con la pregunta anterior. Y bueno, mi pregunta es si los registros de la información tienen algún control de datos. Ya mencionaba lo de las retroalimentaciones o los feedbacks con las fotografías, pero quería saber si hay otro control además de eso. Y lo otro es, si se trabaja con comunidades, esta información puede ser accedida con fines de investigación, que es lo que le respondía ya a la pregunta anterior. Entonces, quizá la otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo está visualizada la sostenibilidad del proyecto? Es decir, de la sostenibilidad de la aplicación a largo plazo. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, José. Muy interesantes las preguntas. Sí, el control de datos funciona en todos los días. Nosotras revisamos, las observaciones que llegan a la aplicación. Entonces, parte de mi trabajo es hacer esa revisión individual de cada observación que llega, revisar que la regla de media virtual esté puesta correctamente. A veces la gente se puso a probar la aplicación y subió una foto de la sala donde se la estaba probando. Entonces, también como remover esos puntos para que no estén visibles. Comentar que por favor hagan el cambio de las coordenadas o que ajusten la cuestión de la medida de la regla virtual. Parte de la investigación de los primeros 4 años tenía que ver también con la calidad de esos datos, porque yo sé que una de las preguntas que ustedes pueden tener es que es una cuestión también muy subjetiva, ¿verdad? De cómo coloco yo la regla virtual y de cómo, si yo digo que subió a +5 o que o que bajó a -1, por ejemplo. Eso es evidentemente, sí, es una cuestión muy subjetiva. Entonces, en la primera parte del proyecto también se dio investigación sobre pues de alguna manera que tanto coincide la gente en que es +2 o que es -1. Y un ejemplo de esos es entonces algo que se llama el juego de Krautwald, que es básicamente las personas vienen acá y entonces esta es la foto original, esta es la actualización y yo tengo que seleccionar si de acuerdo a la foto original. Este es un muy mal ejemplo, de hecho, de la regla habitual. Esto no es útil porque la la regla está sumamente pequeña y está súper lejos, entonces no se puede hacer una comparación. Pero bueno, yo voy a poner que es 0, por ejemplo. Entonces me da otro ejemplo. Este está mejor. Esta es la foto original en la que dice que el nivel del agua estaba aquí. Les estaba entonces enseñando el juego de Cloudwater, que básicamente funciona con el principio de como las imágenes de Google, cuando te pregunta que no sos un robot, ¿verdad? Y que entonces hay que seleccionar todas las imágenes que son de una luz de tránsito, por ejemplo. Entonces, el juego está diseñado para que todos los días hay 12 observaciones que se escogen y se pide que la gente las evalúe. Entonces, de esa manera yo hice una observación y yo puse que el nivel del agua era 2, pero entonces en el juego mi observación va a aparecer y las personas que hayan decidido participar del juego ese día van a evaluar y así se obtiene también como ese promedio para ver qué tanto coincide la gente en que el nivel del agua es entonces 2 o más bien es +3. Eso es parte también del control de calidad de los datos que tenemos. La otra pregunta tenía que ver con la sostenibilidad del proyecto, ¿verdad? El proyecto se ha mantenido desde el año 2016 y se va a renovar por los siguientes 4 años posiblemente. Sin embargo, es un proyecto que pues depende de los fondos de investigación a los que estamos constantemente aplicando, ¿verdad? Para poder extender el proceso. Pero es parte prioritaria del grupo de investigación. Entonces, lo que podría pasar es que no haya gente haciendo investigación con esos datos, como es el caso de Miriam y mío en este momento, pero la aplicación se pretende mantener funcionando hasta que
ya no obtengamos financiamiento. Pero yo creo que por los siguientes 8 años es muy posible que la aplicación siga funcionando. No sé si con esto respondo. Sí, muchas gracias, Sara. Gracias. Gracias, José. Le paso la palabra a Marco Vargas. Buenas y muchas gracias por la presentación y el proyecto. Gracias. Tal vez es una pregunta como lo que hemos venido preguntando, de la regla virtual. Sí. No sé si hay tal vez cerca un ejemplo que pueda interpretar, como en esta regla se ve que el nivel del agua estaba muy bajo, o para comprenderlo más, no sé si es que eso es algo más que se ve en el transcurso. Si uno ve Ujú. una siguiente foto y entonces en comparación a la foto previa ya se ve que el nivel del agua bajó o subió. Tenía curiosidad de una interpretación de la regla virtual. Sí, siempre hay esa interpretación, siempre es una cuestión subjetiva, ¿verdad? Entonces yo pongo la regla y digo, este es el nivel. Por ejemplo, esta piedra va a ser mi nivel 0 y yo pongo que este es el nivel 0. Entonces la siguiente vez, si el agua, si observo, ¿verdad? Que el agua está más arriba de esa piedra, entonces yo voy a decir, está más o menos donde está el más 2 o donde está el más 3. Es como lo dijiste, es una cuestión muy de interpretación y es una cuestión también muy subjetiva. Por eso lo ideal es que además la ubicación de la regla sea lo más clara posible para que entonces sí se pueda notar y que por eso sea de alguna manera, por ejemplo, no sé, como la infraestructura de un puente, por ejemplo, que hay referencias suficientes para decir, así el agua subió hasta esta rama, por ejemplo, y entonces yo puedo decir que están más 2 o que están menos 3. Sigo teniendo problemas con el internet, entonces no puedo compartir pantalla para mostrar un ejemplo, pero después puedo mandarles entonces links donde se vean realmente esa diferencia. Pero sí, es una cuestión muy de interpretación y muy cualitativa, pero que una manera en que ya lo empezás a usar se te hace muy fácil decir, sí, de fijo está más bajo que 0, voy a poner que está en menos 2. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Diría Alexis Rodríguez. Hola, Hola, Alexis. hola, buenos días. ¿Me escucho? Sí. Sí. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. También me parece bastante pertinente porque estos días he estado pensando mucho al respecto del tema del agua, que creo que como costarricenses ha estado muy en boca de todos, tanto por estos casos de contaminación, también por la Sí. falta de agua en muchas zonas, y creo que mi pregunta va sobre todo como por ese camino, porque mi consulta era que si los datos, digamos, de la aplicación pueden funcionar como sustento para tal vez intentar hacer alguna denuncia ante la institución gubernamental pertinente sobre alguna situación perjudicial, digamos, que podamos notar en algún río, y sobre lo mismo si se sabe de algún caso ya como real en que los datos que se hayan recopilado con la aplicación pues hayan funcionado para tramitar alguna denuncia. Eso sí. Uh-huh. Muchas gracias, Alexis. Sí, que los datos se hayan utilizado directamente para una denuncia, no, que yo sepa. Porque algo muy importante de mencionar sobre el proyecto es que, como vieron, el uso está distribuido a lo largo del mundo y hay grupos que nosotros no conocemos. Nosotros no tenemos contacto con todas las personas que utilizan la aplicación. Entonces, que yo sepa de alguien que haya utilizado la aplicación para poner denuncias, no la sé. Que las pueden utilizar porque los datos son públicos y los datos son abiertos y están disponibles para que cualquier persona los use y los descargue. Eso quiere decir que usted, incluso aunque no esté usando la aplicación, desde ya puede ir y acceder a los datos porque los puede visualizar y además puede ir y seguir los pasos que tenemos en nuestra página web y descargar los datos. Y el uso que le den a esos datos después, nosotros no es, por decirlo así, no es responsabilidad, ¿verdad? O tampoco tiene que ser necesariamente con nuestra autorización o que nosotros formemos parte de esa denuncia. Por ejemplo, si ustedes lo quisieran usar para un proyecto individual, no hay ningún problema. Que hayan utilizado los datos para algún tipo de incidencia o de toma de decisiones a nivel local,
conozco un caso, por ejemplo, en el que utilizaron la aplicación. Hay una categoría que se llama humedad del suelo y estuvieron registrando observaciones en una zona de humedales y lo que hicieron fue utilizar esas observaciones para apoyar la iniciativa de política de humedales en esta comunidad. Era como una provincia en Chile. Entonces ellos, fue muy interesante porque yo me enteré después, hasta mucho después me enteré cuando tuve una entrevista con estas personas por otro proyecto y entonces me contaron que ellos habían estado recolectando información y que habían utilizado entonces esas observaciones para llevarlo a la parte de como de participación ciudadana en el diseño y en la elaboración de la política de humedales. Entonces, no es una denuncia, pero es un ejemplo de cómo las comunidades también utilizaron las observaciones que estaban recolectando con la aplicación. Sí, eso es un ejemplo. Espero que sea de alguna manera ayuda. Sí, listo, muchas gracias. Todo muy claro. Gracias. Gracias, Alexis. Andrea Orellana. Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos y gracias Sara y gracias Ríos por este espacio tan bonito, ¿verdad? Y bueno, yo sé que la ciencia ciudadana siempre tiene esa incógnita, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos datos de calidad y cómo hacemos para procesar altas cantidades de datos, ¿verdad? Esas son como las preguntas que siempre pues, se hace a la hora de hacer ciencia ciudadana, ¿verdad? ¿Cuánto es subjetivo? ¿Cuánto es objetivo? ¿Cómo podemos estandarizar, ¿verdad? Digamos, una forma para estandarizar para que queden lo más parecidos los datos posibles. Y entonces probablemente le haga muchas preguntas de ese tipo. Sí. Pero entonces, digamos, yo quería saber, yo me imagino que esas preguntas que se hacen en la aplicación se hicieron porque se establecieron que eran como las más fáciles de estandarizar y para contestar una pregunta de investigación inicial, ¿verdad? Y entonces me gustaría saber un poquito más sobre ese proceso de esa pregunta inicial y cómo vieron si esos datos podían ser de calidad para responder esa pregunta. Y también cuáles son esas limitaciones y esos aciertos que se tuvieron en el momento, si usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Gracias, André. Sí, la pregunta de la calidad de los datos en ciencia ciudadana es frecuente, sigue siendo un tema además pues de debate, ¿verdad? Y que es como la principal preocupación también al utilizar esos datos. Particularmente para el nivel del agua y este sticker de la regla, yo sé que suena muy subjetivo y que puede tener, por supuesto que tiene limitaciones, pero creo que, bueno, como se desarrolla la investigación en el proyecto, justamente cómo realmente darle valor a esos datos que se obtienen y con los estudios que hemos hecho en diferentes, bueno, tenemos este caso que les contaba en Chile, pero también hay otros ejemplos y otros estudios que se han hecho en cuencas acá, en donde se muestra que es subjetivo, por supuesto, y tiene esas limitaciones. Conocemos cuál es ese margen de error, pero siguen siendo datos útiles para este tipo de aplicaciones. Con respecto a la de calidad del agua, muchas gracias por la pregunta. Justamente mi tema de doctorado y es justamente la investigación de doctorado que yo estoy desarrollando. Esas preguntas se desarrollaron al inicio, yo las tenía en papel, así, papel y lápiz, pensé en preguntas de qué es lo que la gente conoce y sabe y por qué la gente a veces dice que el agua está contaminada o que eso es mala calidad. Hice una revisión literaria también de cuáles son esos aspectos visuales y cualitativos de calidad del agua y así fue como diseñé el formulario. Primero lo probé yendo al río a preguntarle a la gente que si me podía ayudar a responder ese cuestionario. Estuve en ríos acá en Suiza, lo hice en Alemania, lo hice en Barcelona y luego lo hice el año pasado cuando estuve justamente en Costa Rica, en El Salvador y en Guatemala. Entonces yo iba con estas preguntas en papel y enfrente del río me ponía y le preguntaba a la gente que pasaba si me podía ayudar a responder eso. Una vez que confirmé que entonces habían preguntas que a la gente no le interesaban, pero que seleccioné de alguna manera las preguntas en las que las personas estaban más interesadas, pero también que la literatura de alguna manera apoya, como que son los aspectos visuales de calidad del agua que la gente más considera importantes. Entonces así fue como hicimos esa selección de las preguntas para tenerlas en aplicación.
no puedo hacer no puedo decir en este momento cuál es el potencial o cuáles son las limitaciones que tienen esas observaciones, porque justamente es lo que estoy tratando de resolver en justamente el capítulo de mi tesis que estoy escribiendo ahorita, pero justamente lo que estoy haciendo es un análisis y una reflexión sobre eso, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones que tienen estas observaciones. Lo estoy haciendo desde un enfoque muy social, entonces estoy aplicando mucho el marco de las relaciones hidrosociales, ¿verdad? Y de cómo entonces estas cuestiones cualitativas de percepción, de conocimiento local, determinan la relación que tenemos con el cuerpo de agua, pero que también cómo incluso el monitoreo comunitario en realidad empieza por ese tipo de observaciones. Pensamos en que necesitamos más mediciones físico-químicas o de otro tipo, justamente porque estas preguntas iniciales nos están dando ya cierta información. Esa es mi respuesta por ahora. Espero al final del año poder responder de una manera más elaborada. Gracias, André. Ya les digo que ya no sé por qué no aparece. Creo que ya... Perdón, un momento. Mayra Catherine Domínguez. Hola, buenos días. Hola, Mayra. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Sí, bueno, también era en relación al tema de la regla. Al inicio mostraste cómo es que se puede insertar esta herramienta para poder hacer la medición. Pero pude ver de que, o sea, nosotros podemos escogerla y también podemos agrandarla o hacerla más pequeña. Entonces, cuando vi eso, me generó la duda si es que, por ejemplo, en la primera fotografía, yo voy un día, en mi primera fotografía, utilizo el tipo de regla y la agrando hasta cierta dimensión, tendría mi primera foto. En la segunda fotografía, si utilizo la misma regla, pero la dimensión o de otra manera, no sabría si es que efectivamente podría ser una comparación adecuada. Entonces mi pregunta iba si es que las dimensiones de la regla también están predeterminadas, ¿no? Como para que así yo sepa hasta qué tamaño máximo puedo agrandarla. Esa era básicamente mi pregunta. Gracias, Mayra. Sí, qué pregunta tan importante. La regla solamente se coloca una vez y es la primera vez en la foto que se va a llamar la foto original. Entonces, lo que se hace es que después esa es la foto que se despliega como la foto de referencia y cuando yo tomo una nueva foto no tengo que volver a poner la regla virtual, solo selecciono el nivel del agua de esa foto. Entonces, voy a enseñarles aquí un ejemplo de cómo se ve eso. Este es un ejemplo. Esta es la foto original que esa persona subió. La primera foto que tomó y dijo, el nivel del agua, voy a poner lo que la base es acá, este poste del puente. Y si ven, bueno, no está cargando aquí, pero si ven las fotos que esa persona sube después, ya no tienen la regla. En este caso, déjenme ver un ejemplo donde se vea que cambia bastante para ver. Bueno, este es un buen ejemplo. Vean que aquí se ve que considerablemente baja. Esta es la foto original y aquí se ve que hay un poco menos de agua. Entonces aquí la persona puso incluso que estaba en -4. Mientras que en la foto original puso que aquí estaba, este era el valor 0. Y quiere decir que bajó hasta -4, o sea, hasta acá. Y así en cada foto, no tengo que poner otra vez la regla, pero comparo con la foto original siempre está disponible en el punto. Y entonces se puede desplegar para comparar y luego cuando subo la nueva foto, solo tomo la foto y pongo el nuevo valor. Y entonces el valor se va guardando aquí. ¿Ven? Aquí fue -4, aquí fue -2, aquí fue -4 otra vez, aquí fue 0. Sara, ¿Sí? perdón que te interrumpa. No sé si estás con la pantalla extendida porque estamos viendo como la base de datos de las aplicaciones. Creo que no estamos viendo lo que estás hablando. Perdón, gracias, Nati. Con gusto. Creo que entonces, era este.
con razón, gracias. Ahora sí ven la observación. Sí, Ahora sí. perfecto. Ahora sí, ok. Vean, esta es la foto original. Entonces la persona puso la regla acá y dijo que esta era la base, que a cero. En esta foto, por ejemplo, dijo es +3. Ven, la persona no puso la regla. Aquí puso que era -1, tampoco puso la regla. La regla solamente se pone en la primera foto y todo el resto de las fotografías nada más tienen el valor que la persona escogió como el valor del nivel del agua en ese momento. Sara, Entonces, y con eso, digamos, más bien, ¿qué pasa si uno, por X o Y razón, falla? Bueno, no sé si la palabra sería falla, pero si la referencia original, o sea, si de repente la referencia original da que haya más de, o sea, que el número de más de +5 o menos de -5, o sea, como, no sé, digamos, ¿cómo se garantiza que, o sea, se puede luego actualizar el dato si de repente ese no era el 0? sí, se puede. Después, como les enseñé donde se cambiaba la ubicación, que están los 3 puntos y le hacen editar punto, ahí puedes editar el valor. Y normalmente, si yo reviso las observaciones y veo que yo me fijo y digo, no, o sea, el valor está claramente erróneo, yo normalmente escribo un comentario sugiriendo, hey, tal vez revísalo y edita el punto. Eso es parte como del control que hacemos. Aquí abajo pueden ver, estas son todas esas observaciones con la fecha. Entonces, si yo voy aquí, me da esta foto, aquí la persona dijo que era -2, aquí dijo que era 0, aquí dijo que era -1, así va cambiando. Esta es una persona que actualiza este punto casi que diariamente y es la misma persona, entonces es muy interesante porque a veces me dan ganas de contactarla solo para preguntarle de cómo ha sido su experiencia utilizando esta. Y luego aquí está el gráfico, por ejemplo, las estadísticas. Esto es, por ejemplo, cómo mensualmente ha cambiado el nivel del agua. Y este es un gráfico muy lindo de cómo anualmente ha cambiado el nivel del agua en este punto particularmente. Siento que a veces tengo que dar un taller solamente de la regla de medida virtual, lo cual no me molestaría, pero también de alguna manera requiere práctica en cierto punto y si ya hay más dificultades, pues podemos coordinar una reunión para atender preguntas específicas sí, tener un taller más detallado sobre esta categoría. Gracias, Mayra. Le paso la palabra a Miguel Ángel Ortiz Hidalgo. Muchas gracias. Sara, felicitaciones, pues me parece que esta aplicación es súper importantísima como un parámetro, sobre todo en la parte de nivel, de medición de nivel, porque lo que me interesa a mí más que todo es el mejoramiento de las regulaciones. Y es un parámetro que no está muy contemplado en nuestra reglamentación, en nuestro ordenamiento. Se habla de la calidad. El tema de la calidad es buenísimo y me parece que va a haber una contribución, o ya está dándose una contribución de ciencia ciudadana en ese aspecto. Y muy importante y muy valiosa para tomar decisiones. Pero la parte de nivel, que es un parámetro que no se había contemplado. Pero bueno, por otro lado, la pregunta mía era sobre los mediciones de nivel, por ejemplo, de los ríos que son estacionarios. Por ejemplo, Guanacaste, en la parte de la bajura, sabemos que en verano se secan, en invierno vuelven otra vez. Entonces, ¿cómo se adaptaría la aplicación para lograr niveles, datos que sean confiables? Que supongo que se contempla la categoría de río estacionario o algo así. Esa era la pregunta mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, la categoría de corrientes intermitentes, principalmente se recomienda entonces utilizar esta categoría que es puntualmente para esto. Se puede complementar con las observaciones del nivel del agua, pero pues eso depende también del tipo de río, porque si es un río que pasa normalmente seco o solamente con charcos, es muy difícil hacer estas mediciones con la regla de medida virtual. Y entonces en ese caso recomendaría que se use la categoría de corrientes intermitentes.
Voy a enseñarles entonces un ejemplo de cómo se ve esa de corrientes intermitentes para que sea más fácil tener una idea. Bueno, este es un muy buen ejemplo, yo creo. Este es un ejemplo que tenemos en Canadá y lo estoy escogiendo para ahora porque tiene muchas observaciones y se puede realmente observar lo mucho que cambia este río. Aquí está congelado y ahí voy pasando las fotos. Todo este invierno ha estado congelado, pero pueden ver que igual está seco. Ya les prometo que llegamos a un momento en el que hay. Bueno, les voy a enseñar, por ejemplo, esta es la foto original, así se ve el río normalmente. Y si ven, es realmente un chorrito de agua lo que pasa. Vamos a ver si aquí se me hace más fácil llegar a un punto en el que se vean observaciones que no están ahora cubiertas de nieve. Este es un ejemplo, por ejemplo, donde se ve. Entonces, cada foto va cambiando y se va reportando si lo que hay son, ¿verdad? Por ejemplo, si hay agua que está fluyendo, si es solamente charcos aislados, si el cauce está seco, si el caso está húmedo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede ir documentando, sí, la presencia o no de agua en el río. Pero otra vez, esta sigue siendo una categoría que también es cualitativa, ¿verdad? Sin embargo, la investigación de Miriam justamente tiene que ver con el uso de ese tipo de observaciones cualitativas, aún así para calibrar y para utilizar esas observaciones en datos hidrológicos. Están en inglés, pero aquí voy a compartir las dos últimas publicaciones que tenemos de ese estudio, en donde ella lo que hace es utilizar esas observaciones cualitativas del estado de la corriente de agua en el río, de corrientes intermitentes para modelar, para utilizarlas en modelado hidrológico. Ahorita están en inglés, estamos trabajando en la traducción al español de una versión corta del artículo, entonces apenas estén, las comparto también. Otra cosa que les quería enseñar justamente ahora que hicieron la pregunta, Miguel, porque esto tal vez le puede interesar, ya que me cuenta que le interesa lo de las observaciones del nivel del agua. Esta, por ejemplo, es una categoría que yo no mencioné, pero que puede ser muy útil. Es cuando sí existe una regla, entonces se llama la regla de medida física, y esta es la foto original. En el río sí existía esta regla, por ejemplo, y entonces la persona toma la foto original. Bueno, Miguel, estaba enseñando entonces que cuando sí hay regla, hay una opción en la aplicación para registrar eso y entonces ese es muchísimo más exacto, es incluso puede que mucho más pues útil cuando realmente los datos sí están complementando o sí están reemplazando mediciones mediciones físicas del nivel del agua, pero es posible también en aplicación registrar ese tipo de observaciones. Incluso la regla, las dos, la regla de medida física y la regla de medida virtual, tienen una opción que dice opciones avanzadas, y si usted hace mediciones de velocidad y de profundidad, también puede entonces ir registrando las mediciones de caudal que haya hecho. Muchas gracias, Sara. Gracias, Miguel. Le paso la palabra a Grisel Flores. Sí, gracias. Buenos días todavía. Les agradezco todo lo compartido y mi pregunta, bueno, tengo muchísimas, pero creo que donde me gustaría iniciar y ya quizás después se pueda una segunda ronda, es sobre alguna experiencia de cómo determinar los parámetros para elegir los puntos de monitoreo. O sea, si yo quisiera iniciar un ejercicio con estudiantes para estar monitoreando un río acá en la Ciudad de México, por cierto, saludos desde acá,
¿cómo recomendarías que nos fuéramos plantando, en qué sitios o cuáles son las características a pensar que es lo mejor para darle un seguimiento, ¿no? Que me puedas Gracias. comentar. Gracias. Sí, muchas gracias. México es un lugar en el que hasta en el último mes empezaron a usar la aplicación. Estoy muy emocionada. Normalmente la recomendación, bueno, como viste para la regla de medida virtual, lo ideal es tener un lugar en el que sea de fácil acceso, en donde la foto se pueda tomar de una manera muy clara para poner la regla, de manera que luego sea fácil observar cambios, que no sea un lugar escondido o que la regla no esté en un lugar donde además hay constantemente cambios, no sé, de vegetación o de erosión, por ejemplo. Eso es muy importante. Entonces, es un lugar en el que ya conocemos, en el que es fácil visualizar esos cambios de nivel del agua. Lo otro, yo creo que para monitoreos comunitarios, lo ideal es tener lugares, como dije, de fácil acceso y que se visiten frecuentemente, porque de nada sirve tener un punto muy escondido por el que nadie pasa y que el que nadie va a poder actualizar fácilmente o al que todo el mundo le va a dar pereza tener que ir a actualizarlo. Yo creo que lo ideal sería entonces ver las categorías que tiene la aplicación, cuáles son las que les interesan más o cuáles son las que tienen más, son más apropiadas para lo que quisieran observar o incluso para el río que están observando. Y pues lo otro sería eso, que el lugar sea lo suficientemente visible, accesible y que la fotografía se pueda estar actualizando constantemente. Creo que esas son mis recomendaciones. Gracias. Ok, muchas gracias, Grisel. Le paso la palabra a la compañera Mariana Goubau. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias pues por la presentación de esta aplicación tan increíble. Yo tenía la duda si en la aplicación y todas estas, las medidas que se pueden tomar son adaptables para otros cuerpos de agua. Por ejemplo, ya mencionaba, por ejemplo, los humedales, pero dígase lagos o lagunas, ¿se puede adaptar? Sí, de hecho, estamos pensando en agregar una opción que al inicio diga si estamos observando un lago o un río, por ejemplo. Es algo que estamos contemplando, porque en realidad sí se puede adaptar para otros cuerpos de agua superficiales. Entonces puede ser en lagos perfectamente o puede ser en lagunas, tanto para el nivel del agua como para la cuestión de cualitativa. Y una categoría de la que no hablé hoy, pero que sé que les podría interesar bastante, es también la de contaminación por plásticos, que igual es una cuestión visual, es un registro visual de contaminación por plásticos, pero esa la utilizan mucho en lagos también. Entonces, sí, no es que voy a borrar las observaciones solo porque es en un lago y no un río. No, se pueden utilizar en cualquier cuerpo de agua. Ok, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana. Ok, gracias. Le paso la palabra a... Ay, bueno, voy yo, perdón. Me pasa la palabra. ¿Qué era lo que quería preguntar? Bueno, varias cosas, pero igual también a lo largo de la sesión he ido contestando. Entiendo mucho más bien el tema de los... O sea, al fin de cuentas, creo que también la última sugerencia que dijiste es pensar que en cierta manera, con el tema de actualización también, pensar que los puntos son comunitarios. Entonces, sí, queda a disposición de la gente y que ya, que mientras más gente de una zona tenga la aplicación, más gente puede aportar. Entonces, pensar en un espacio estratégico. Eso como sí, la comentario. cuestión de pensar en un espacio estratégico es muy, muy importante, porque aun cuando entendamos el valor y aun cuando tengamos la intención de recolectar datos y utilizar esos datos después, que creo que eso es antes que encontrar un punto estratégico, es tener muy claro el objetivo de monitoreo. Yo creo que eso hace la diferencia en que realmente el punto se vaya a actualizar y que la gente realmente esté consciente de
de que estamos monitoreando ese punto, por qué lo estamos monitoreando y por qué es importante documentar esos cambios. Y que tiene que además ser un punto que muchas personas conozcan para que realmente esté como en el conocimiento comunitario documentar esos cambios y realmente también sea relevante documentar esos cambios, porque no sea solamente relevante para mí porque me gustó mucho el lugar, sino que colectivamente o comunitariamente sea un sitio relevante. Sí. Y algo, digamos, concreto, el tema, digamos, es que también, digamos, viendo el potencial de la aplicación y no sé más bien, o sea, no sé más bien si eso entra dentro del rango de, bueno, si entraría dentro del rango de la categoría que vos manejas de tipo de río o si debería estar en otro espacio. Pero, por ejemplo, hay algo que nosotros, o en general, digamos, creo que a todos, serviría es el tema de, o sea, partiendo, digamos, de que ya es una aplicación que sirve para mapear, porque básicamente es eso, no mapea puntos, con el tema de descargas. O sea, no sé si, digamos, porque de repente si uno quisiera como agarrar un tramo de un río y mapear dónde hay descargas, eso se puede hacer desde el tipo de río o debería en algún momento existir otro espacio que sea de descargas. Que eso sería, sí sería, digamos, quizás más como, bueno, para control, digamos, también, pero una posible eventual acción para saber dónde están las descargas y demás, pero que pueda ser, no, no necesariamente denuncia, pero sí más bien con tema de gestión, saber cuántas posibles descargas hay, y no tanto, sé, como identificar y tener mapeado. Sí, eso es muy interesante porque eso es también parte de la evaluación que estoy haciendo, parte de la metodología y parte del, como de lo que estoy haciendo en esto que les estaba contando en mi último capítulo. Estoy haciendo una revisión exhaustiva de los comentarios que la gente deja en la aplicación, porque me interesa muchísimo ver qué es lo que la gente reporta y qué es lo que realmente la gente está sintiendo la necesidad de reportar y documentar en la aplicación, más allá de responder todas estas preguntas cuando las personas tienen la posibilidad de escribir qué es lo que la gente escribe. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que efectivamente la cuestión de descargas, particularmente puede ser de aguas residuales, es uno de esos aspectos importantes. La categoría de tipo de río tiene una de las preguntas que pregunta si hay descargas directas o no, o si hay alteraciones en el flujo. Y ahí es donde puedes o sea, donde puedes seleccionar que sí hay descargas, que no hay descargas o que hay algún tipo de alteración. Esa es, esa es la opción que tengo hasta el momento. Justamente que usar la categoría de tipo de río y no hay que responder obligatoriamente todas las preguntas que yo les enseñé para que esta observación se guarde. Entonces vos pudiste poner nada más, sí, esto es un río, tiene descarga directa y el agua huele feo y ya, y lo puedes guardar así. Entonces, eso supongo que puede ser una opción, tal vez usar la categoría tipo de río, nada más no responder todas las preguntas que no te interesan y solo enfocarte en esa. Que claro, no es una pregunta muy general que nada más te dice si hay o no y vos tendrías que tal vez usar la opción de comentarios para elaborar un poco más esa información que quisieras agregar. Porque yo te pregunto si hay descargas o no, pero no te pregunto de qué o qué implicaciones tiene o de dónde vienen, por ejemplo. Pero así ya podrías empezar a documentarlo y bueno, como dijiste, a mapearlas. Sí, quizás digamos, porque a mí se me ocurre en este momento como partiendo, digamos, de las mismas herramientas que ya brinda la aplicación, porque también la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se hace una observación? O sea, ¿cómo haría ser el registro de una observación de descargas, por ejemplo? Uno podría pensar que sea algo como el tema del palo de medida, o sea, tomas ahí lo que igual para ver y demás, y que de repente existen stickers que sea un circulito que vos lo corres, lo pones en varios lados, porque puede ser un lugar que haya varias descargas, entonces, no solo me manda la foto, sino que de repente te indica dónde está la descarga. No te queda ahí como quien revisa eso vaya a ver dónde está la descarga, porque si se ve en la foto no, entonces como la foto y un circulito para marcar dónde está la descarga. Eso es como idea en base a lo que ya tiene montado la plataforma. Súper. Pero bueno. Anotada la sugerencia, muchas gracias. Ok. Bueno, sí, ahora le paso la palabra al resto. Mauricio Ortiz, ¿estás por ahí? Acá estamos, no sé si me logro escuchar. Sí. Te oye, sí. Adelante.
Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que es una línea por la que todos han ido. Agradecerte porque ha sido muy, muy explicativa. Lo mío era parte consulta y una duda, y es que no sé si la aplicación en sí permite a la hora de subir los datos configurar la hora y el momento del día en el que se realiza la observación, ¿verdad? Porque no sé cuál es la escala que le podemos dar a esa información a la hora de analizarla, si se puede hacer a una escala diaria, semanal, etcétera. Entonces, ver qué tan fino se puede hilar en ese contexto. Sí, súper. Gracias por mencionar eso, porque no lo mencioné, porque los ejemplos que di es de cuando se toma o se carga la foto directamente desde la aplicación. Perdón, cuando se toma la foto directamente de la aplicación, pero la aplicación te dice, sí, como cuando estás en Facebook o en Instagram, te pregunta si quieres subir una foto de tu galería o o si la quieres tomar directamente. Y si la subís desde tu galería, te pregunta como, esta es la fecha, ¿verdad? O sea, carga los datos como, sí, los datos de la foto y entonces quedan con la fecha de cuando tomaste esa foto y no del día en que la subiste en la aplicación. Entonces es muy bueno porque tampoco tenés que pensar en que, ay, tengo que usar la aplicación y cargar la foto inmediatamente, sino que puede ser una foto que pasaste, la tomaste y luego cuando llegaste a la casa o a donde sea, entras a la aplicación, ajustas la ubicación y cargas la foto y te carga automáticamente la fecha y la hora. Una cosa que no mencioné es que la aplicación se puede utilizar offline, o sea, sin internet. Vos puedes usar la aplicación y los puntos entonces quedan guardados como borrador y cuando volvés a tener acceso a internet, entonces esos datos se cargan. Pero tampoco hay que tener datos, perdón, no hay que estar conectado a internet siempre para que la aplicación se pueda usar. Muchísimas gracias, excelente. Una consulta Gracias, rápida. Gracias, Mau. ¿Uno puede cargar datos desde la página web? Sí, existe la página, existe la versión web. Pues nada más pones Crowdwater y entras a la versión web y ahí funciona igual. O sea, pones tu correo electrónico y la contraseña. Creo que Nati acaba de mandar el link, tal vez. No sé si me ayuda alguien mandando el link Sí. de la versión web y entonces subís la fotografía desde la computadora. Sí, no hace falta que sea siempre desde el teléfono. Okay. Digo, porque a veces también hay gente que le dice a uno que ya tiene muchas aplicaciones en el Sí. teléfono y no quiere instalar nada. No, yo coincido. Estoy de acuerdo. Ok. Vamos a ver quién sigue. Felipe Lizano. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, sí. Perfecto, gracias. La pregunta era que si se podía exportar o descargar toda esa información, digamos, esos datos para que las organizaciones los manejen, pero ya vi cómo, entonces ya le llegué. Bueno, Muchísimas gracias. perfecto. Sí, se pueden descargar en la página web, se pueden descargar todos los datos de la aplicación, o sea, todas las observaciones, y se pueden descargar solamente los puntos que te interesan. Y son para uso público y abierto, entonces la organización decide también para qué los usa y cómo los usa. Gracias, Felipe. Le paso la palabra a Leilin Segura. Buenas, Maylin Segura. ¿Cómo le va, Sara? Y saludos a todos. Hola, Maylin. Todo bien. Es que me quedó una duda antes cuando estuvo hablando de que digamos, este plan de Crowdwater va a seguir funcionando siempre y cuando tengan financiamiento, ¿verdad? Entonces me quedó una duda, digamos, ya cuando no lleguen a tener financiamiento, ¿qué va a pasar con toda la información registrada ahí? Digamos, ¿eso queda en la página web o se pierde todo? Eso es una muy buena pregunta. No tengo una respuesta para esto. Supongo que en ese momento lo que va a pasar es que, y quiero aclarar que posiblemente si eso pasa va a ser en unos bastantes años. No va a ser en los próximos 10 años que la aplicación o que el proyecto se quede sin financiamiento.
Pero supongo que si eso llegara a pasar, lo que se hace es que entonces se descargan los datos que se tenían hasta ese momento y se ponen disponibles nada más en otra plataforma o en otro formato. Tal vez no, entonces vamos a tener la página web o no vamos a tener la aplicación, pero se tienen disponibles en otro, sí, en otra plataforma donde las personas puedan acceder a esos datos. Pero justamente porque la investigación que se hace en el grupo es a través de los datos de la aplicación, puedo asegurar que por los próximos 10 años, o incluso más, podría decir, esa aplicación va a seguir funcionando o va a estar disponible. Ah, bueno, perfecto, excelente, muchísimas gracias. 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 Andrea César Huertas, que levantaste las manos varias veces, pero no entendí si fue un dedazo. Entonces, Andrea, ¿estás por ahí? Ok, mientras aparece Andrea. Hola, sí, fue un dedazo, perdón. Ah, ok, entonces, Gracias. ok, vamos. Lisette y algo picado. ¿Estás por ahí, Lisette? Lisette, ¿estás por ahí? Lisette y algo. Ok. No sé si alguien, bueno, mientras aparece el CEP, no sé si alguien más quiera, porque no tenemos a nadie ahorita en lista. No sé si alguien quiere comentar, consultar algo más. Yo tenía otra duda que ahorita me surgió. Adelante, Urbe. Que bueno, se dijo, ¿verdad?, de que los datos y todo está abierto. Pensaba también si existe la posibilidad de que algunos puntos, observaciones, se pueda poner privado, pensando como, por ejemplo, no sé, que quisiera registrar algún punto por las observaciones, por sospechas de que hay contaminación de algo, ¿verdad? Entonces ahí está mi nombre y cada cuánto lo estoy tomando y, por ejemplo, que eso no perjudique, digamos, mi toma de datos si alguien se da cuenta o alguien, digamos, tiene la aplicación también y ve que yo estoy tomando esos datos. Sí. Sí, gracias, Urpi, por esa pregunta. Esa es justamente mi segundo capítulo de la tesis, en el que justamente lo que hago es una evaluación también de las prácticas de gestión de datos del proyecto. Y de alguna manera lo que hago es pues una crítica a la cuestión de los datos abiertos, que me parece que en realidad así debería ser, ¿verdad? Que tengamos acceso y disponibilidad de estos datos, pero justamente trabajando en territorios indígenas, por ejemplo, y además trabajando en áreas de conflicto socioambiental, particularmente relacionados a la minería, nos hemos dado cuenta que esta política de protección de datos es relevante y que realmente es muy importante cuando se hace monitoreo comunitario y particularmente si se usan este tipo de herramientas digitales. La opción que hay hasta el momento es que vos nos digas que quieras que yo no, o sea, que quite la visibilidad pública de tus observaciones. O sea, vos tendrías que decirme, este es un dato que yo quiero que no sea visible. Y justamente es a través de mi segundo capítulo, de mi segunda, o de mi investigación, que estamos trabajando en ver cómo podemos justamente dar una opción que sea más inmediata a la hora de cargar puntos. Hemos pensado en una que puede ser desactivar la ubicación, o sea, que la ubicación no salga visible, sino que sea o sea, las coordenadas 00 básicamente, y entonces así las personas no puedan pues saber dónde está esa observación. Acabo de ver en el chat que alguien sugirió lo de los datos anónimos. Esa es una parte que también estamos pensando en cómo hacer que cuando los datos se visualizan públicamente yo no pueda ver información del usuario, aunque en este momento una opción es que en el usuario pongas un nombre random, no sé, que te inventas un nombre de usuario que no es tu nombre realmente, pero aún así hay gente que podría saber que sos vos, entonces por eso es que estamos pensando en la opción de cómo reconfigurar la parte de visualización de los datos y de los datos de los usuarios principalmente,
Y lo otro es eso, de cómo ofrecer una opción directamente cuando la persona carga la observación para que, para que cuando sean datos sensibles la persona pueda gestionar, ¿verdad? Individualmente cómo compartir esos datos. Pero eso es algo que surgió hasta en el último año, justamente con la investigación que estoy haciendo. Entonces todavía estamos negociando. Pero te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Ok, gracias, Sur. De nuevo, Lisette Hidalgo, ¿estás por ahí? ¿Hay alguien que está? Ah, Miriam, le paso la palabra a Miriam Obando. Muchísimas gracias. Me surgió la duda también con respecto a eso. Uno puede, digamos, entrar y, digo yo, tal vez un dedazo, no ser propio, pero borrar algo que no sea apropiado. No se borran los hay, puntos. no hay peligro de que, de que vayan a borrar la aplicación o que vayan a borrar todos los datos que existen. Solo hay peligro de que borren sus datos, pero aún si usted borra su dato, a mí me llegaría igual el registro de que lo hizo y me va a llegar el registro de que lo borró, pero yo también lo podría volver a hacer visible si usted me pide que lo vuelva a hacer visible. Entonces, usen la aplicación sin miedo de que van a echarle a perder las observaciones a alguien más. Yo quería hacer Muchas una gracias. consulta. Gracias, Miriam. Sí, mi consulta también iba un poco como en esa línea, porque bueno, a nosotros nos pareció súper importante, digamos, de que otra persona pueda estar actualizando, pero a mí se me quedó la duda de si alguien te puede sabotear eso, vaya en esa línea, alguien te puede agarrar y sabotear los datos que tenías ahí, o sea, que llegara a modificar algo. ¿Qué tanto, más bien, si yo hago una observación, qué tanto otra persona puede modificar la información que yo metí? No, solamente lo podemos hacer, solamente lo puedes hacer vos, o lo puedo hacer, lo podemos hacer nosotros que tenemos acceso a la plataforma. O sea, lo que puede hacer la otra gente es actualizar. Lo que puede hacer otra gente es actualizar, es decir, eso sería una nueva observación sobre la tuya, pero tus datos, tus observaciones, la información que vos pusiste, solamente vos o yo la podemos editar. Y digamos, pensando tal vez como una mezcla como de esto y lo anterior de Urpi, porque, bueno, otra pregunta. Sí, ya me surgió también otra pregunta. Voy a hacer primero porque antes de que se me olvide, ¿qué quiere decir el check? Es que algunos puntos vienen con un check verde y muchos otros puntos no. Eso El check verde son los puntos que ya yo revisé y que de alguna manera digo, sí, está totalmente como aprobado. bien. Listo, bueno. Los otros son los que a mí todavía no he revisado, que todavía no. Y entonces al tener el check, yo puedo, ya se desactiva la opción de que vos puedas editarlo, por ejemplo, pero si se mantienen sin check porque todavía yo no los he revisado o porque la persona tiene que editarlos, entonces no están con el check verde. Y se podría, digamos, bueno, no sé, digamos también como, ok, alguien que quiera ser egoísta con sus puntos, que tener como un candadito de que nadie más le actualice los puntos. No, eso no se puede. Digo, es como lo que uno quisiera limitar ahí quienes estén subiendo datos, preguntas. Sí, pero bueno, yo creo que sería en contra o sea, yo entiendo y me parece como súper válido porque pienso que esta también podría ser una de las estrategias, pero no, eso iría en contra de la cuestión colaborativa y comunitaria de compartir y de crear conocimiento que tiene el proyecto. Entonces, no, eso no se puede hacer. Okay. Deberías dejar un comentario vos, entonces, cuando se punto y pones. Por favor, nadie me lo actualice. Gracias, Sara. Felipe, ¿estás levantando la mano? Sí, es que con eso que comenta Alonso, es que no, digamos, apenas vengo descargando la aplicación, pero veo que hay varias observaciones de una persona. Por ejemplo, aquí nosotros somos de parte del Oca del Río Colorado y hay una observación aquí en este cauce hecha por otra persona
pero la persona como que pasó por carretera, tomó una observación rápida y se fue. Entonces, no sé qué tan válida es. Ajá. Déjeme ver. ¿Y tiene el Entonces, check verde? ¿O no? El check verde, no sé, ya me fijo. Tiene un check verde. creo que la preocupación del compañero es que sea una... Yo les digo a la gente que Sí, no hay que tiene dejar check verde. las observaciones huérfanas. Sí, sí, exacto. Eso es un buen concepto, Alonso, se lo voy a robar después. Observaciones huérfanas. Vean, me tengo que disculpar, pero tengo que buscar dónde es que exactamente está la boca del río Colorado para buscar mejor en el mapa. Eso es entre Naranjo y Sarchí de Alajuela. Sí, posiblemente, bueno, y se ve como que si no tiene el check verde es porque no lo ha revisado. Porque no, pero posiblemente sí, exacto, si yo veo que la foto se ve como difusa, que la ubicación además está mal, no la voy a, o sea, le quito el carácter público de la observación. Bueno, yo Pero si no ahí tiene el check verde es porque no la he revisado, entonces no sí tiene estoy check al verde. tanto de eso. Ahí le hice un comentario, lo que puse es que nos íbamos a ir encargando de actualizar, pero sí es que me parece, digamos, que la observación es una observación rápida de paso. Ah, sí, ya vi el comentario Sí, dice, gracias por los datos, don Roger, vamos a estar pendientes de ir actualizándolos a este punto, ¿verdad? Es Isaac Lizano. Ese mismo, sí. Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, a mí no me parece tan mal esta foto porque, bueno, porque si Roger vuelve a pasar, yo conozco a Roger, si Roger vuelve a pasar por ahí, yo sé que actualiza el punto, sí, él es de un grupo en Palmares que está empezando a usar la aplicación y tienen varios puntos de monitoreo. Y como él sabe más la categoría tipo de río, entonces no importa que la observación no sea como tan exacta del río para tener la regla, sino que está haciendo la evaluación general de calidad del agua. Pero claro, si usted pasa por ahí, lo actualiza. Ok, claro, gracias. Gracias. Sí, Perdón, Alonso, iba a hacer un comentario. Nada más en ese ejemplo que está diciendo Sara ahí, en este caso, Isaac, lo que podría hacer es tomar un nuevo punto para empezar a que ellos lleven el control con la regla virtual y que ya entonces sigan actualizando nivel y tipo de río con la aplicación de Sí. Roger, con el punto Roger. O sea, hacer Sí. uno nuevo para la regla y el otro para seguir viendo tipo de río. Sí, es cierto. Y así complementan. Ujú. Yo nada más quería hacer un último comentario, porque no sería pregunta, es que, porque yo a la gente de los equipos de guardarríos les pedí que se registraran, ¿verdad? Pero sí había gente como que estaba, porque a la hora de que me compartieron, digamos, una toma de pantalla tapó su edad, pero creo que hay tal vez cierta incomodidad de que la aplicación muestre la edad de la gente. ¿De que la aplicación qué, perdón? En los perfiles se muestra la edad de la gente. Ujú. No sé si, bueno, hay gente que tal vez no le gusta que Sí. muestre la edad. Es cierto. Voy a preguntar si esto se puede quitar. Es muy valioso, es cierto, sí. Porque es muy interesante, pero esa es información que está disponible el nombre de usuario, que puede ser un nombre falso. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a nada más de los usuarios. Yo no tengo acceso a los correos electrónicos, no tengo acceso a los datos más privados que ustedes ingresan cuando se registran. Entonces, incluso mi única manera de contactarles es por medio de la aplicación. Y si ustedes nunca leyeron el comentario, yo nunca pude tener contacto con las personas. Pero es cierto, si la edad está visible, tal vez se puede quitar. Sí, de momento nada más, bueno, también por ahora creo que no tenemos ahorita más comentarios o consultas por medio del chat. Entonces, de mi parte y de parte del equipo de Río Urbano, igual agradecerte, por ahí varios que no pudieron conectarse, sí, más bien querían igual felicitarles al equipo de Crowwater por la iniciativa, por seguir moviendo esto. Ya mencionaste vos, vienen trabajando desde 2016, entonces también, y que van para rato, por lo menos 10 años más, dijiste.
Entonces, agradecer también por ese trabajo y facilitar que exista esa herramienta y bueno, estar ahí día a día revisando. Nada más, bueno, si nos querés quizás compartirnos, además de motivar a la gente que se integre, digamos, a esta comunidad de Clearwater, de que, no sé, si nos querés compartir unas últimas palabras de cierre. Sí, no, muchas gracias, Alonso. Yo quiero agradecerle a todas las personas que se han acercado a Crowdwater desde que empezamos los talleres en Costa Rica. Yo creo que ha sido muy interesante aprender del uso que le pueden dar a la aplicación, de la motivación que tienen además para utilizarla. Creo que además yo formé parte de grupos de monitoreo comunitario antes de llegar a mi doctorado, así que yo también veo el potencial y también justamente trabajo por eso, para mejorar la aplicación, para que se vuelva útil justamente para grupos como en los que ustedes trabajan. Entonces, quiero motivarles a que la utilicen, pero también a que se acerquen al proyecto. El correo electrónico siempre está disponible y siempre estamos disponibles para tener este tipo de espacios y reuniones y tener intercambios, porque realmente nos interesa conectar. Así que sí, no duden en escribirnos y en contactarnos si tienen sugerencias, si tienen preguntas, si tienen ganas de otro taller virtual o o de otro espacio de intercambio. Y nada, que utilicen la aplicación porque está disponible. Yo creo que una herramienta que está hecha de la manera en la que está hecha y que además es gratis y que se puede utilizar de la manera en la que se puede utilizar, hay que sacarle muchísimo el provecho, así que úsenla realmente y apropiense de la herramienta como ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Por ahí nada más quiero leer un comentario que puso Urpi, que dice, el app se mantiene también conforme lo vayamos usando y le demos uso. Eso es un gran respaldo para los donadores y financiadores. Entonces, sí, es cierto. Es cierto. Okay. Y gracias a Río Urbano también por invitarme. Okay. Bueno, por ahora... gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Y no, gracias a todos y todas que se hayan conectado esta mañana de domingo. Leibert, ¿querías comentar algo? Ahora sí, buenas tardes a todos, a Sara y usted, Alonso. También por aceptarme con el link que uno se inscribió y todo para poder participar. Yo soy estudiante actual de Ingeniería y Recurso Hídrico y la verdad es que sí me interesó demasiado sobre esta charla, entonces, para empaparse más de todas las herramientas que podemos contar, ¿verdad? Para así hacer una buena labor a futuro, ¿verdad? Y sí, estaría muy interesante tal vez hacer algún día algo presencial, tal vez en un río, no sé, y tal vez poder ir, hay varios, y no sé, tal vez hacemos, no sé, hacer una práctica ahí, entonces entre todos ver cómo nos va también, qué sé yo, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? También. Eso sería, y muchas gracias por todo, estuvo muy interesante. Súper, me invitan. Muchas gracias. Gracias, Leibert. Y bueno, ahora sí, que tengan un excelente domingo y ahí próximamente estaremos compartiendo la grabación por redes sociales de Río Urbano, en el Facebook y el canal de YouTube. Y no, de nuevo gracias y hasta luego.